Previamente, Tsuyoshi fue emboscado por dos asesinos enviados, pero logró vencerlos a todos incluso a Kevin, casi perdiendo la vida en el intento, y logró fortalecerse aún más. Fu Ling, sorprendida por lo que veía, no podía comprender cómo había adquirido la esencia del poder de su maestro caído. Tsuyoshi, sereno y firme, explicó que, tras despertar, simplemente se había encontrado en ese estado. Dentro de sí, reflexionó sobre la batalla cercana a la muerte que había enfrentado. Aquella crisis se había convertido en un punto de quiebre. La energía de su enemigo había impulsado su sistema, permitiéndole sobrevivir al borde de la destrucción y llevándolo a un nivel de fuerza superior. Reconoció el gran poder de Kevin, pero también el precio que esa fuerza había exigido. Luego, Tsuyoshi se volvió hacia Fu Ling y le preguntó por qué había estado en el lugar de la lucha la noche anterior. El rostro de ella se ensombreció. Tomó la pregunta como un signo de desconfianza, creyendo quizá que él la veía como cómplice de Kevin. Sakura intervino con dureza, señalando que nadie tenía permiso para estar allí. Era evidente que Kevin había preparado una emboscada y al ser Fu Ling una de sus alumnas, insinuaba que debía haberlo sabido. La acusación pesó en el aire. Fu Ling, sin defenderse con palabras, avanzó lentamente y liberó un poco de su poder. Tsuyoshi no se inmutó, pero Sakura se colocó de inmediato entre ambos, con su arma lista. Sin embargo, las intenciones de Fu Ling no eran hostiles. De repente, mostró algo que había estado guardando, una bufanda hecha a mano. Avergonzada, confesó que la había preparado para entregársela la noche anterior. Tsuyoshi reconoció el gesto y recordó algo que ella había dicho en el pasado, lo que tocó una fibra sensible en su interior. Fu Ling, con la voz quebrada, admitió que lo había buscado la noche anterior por miedo a que se marchara sin decir nada. Como no era hábil creando cosas con sus manos, había usado magia para confeccionar la bufanda, y le dijo que podía desecharla si no la quería. Sus palabras reflejaban que venían de un sentimiento profundo. Cuando Tsuyoshi intentó responderle, ella lo detuvo. Entre lágrimas, abrió su corazón. Aunque su maestro hubiera malinterpretado a Tsuyoshi, no podía negar lo que había hecho por ella, la había criado, entrenado y formado. Ese vínculo no podía borrarse de un día para otro. Aunque al final hubiera sido derrotado, Fu Ling concluyó que lo mejor era considerarse una extraña para él. Con esas últimas palabras, se dio la vuelta y se marchó. Al verla marcharse, la expresión dura de Sakura se suavizó. Su postura agresiva se desvaneció y recordó el momento en que había encontrado a Tsuyoshi después de la batalla, su cuerpo recuperándose a una velocidad impresionante, muy por encima de lo que esperaba. El poder que poseía ahora era inmenso, y aún así había enfrentado a Kevin estando en desventaja. Eso la hacía preguntarse cómo había logrado una victoria semejante. Mientras pensaba en silencio, Tsuyoshi habló, trayéndola de nuevo al presente. Reconoció lo ocurrido, como el ataque malicioso de Kevin casi había terminado con su vida y como Sakura finalmente lo había salvado. En ese momento, confesó algo, no con rencor, sino con claridad. La experiencia le había enseñado a no confiar tan fácilmente en los demás. Después de expresar sus pensamientos, Sakura intentó hablar, queriendo decir algo sobre su maestro, pero Tsuyoshi la interrumpió con suavidad. Reconoció que sus decisiones futuras eran inciertas y que no podía predecir qué camino tomaría, pero le recordó que, cuando él enfrentaba el castigo divino y casi había perdido toda esperanza, había sido su apoyo lo que le dio fuerzas para seguir vivo. Por eso, dijo que confiaba en ella. Tsuyoshi la miró con amabilidad. Reconoció que quizás ella tenía un pasado del que no podía hablar, pero le aseguró que, cuando llegara el momento, él estaría dispuesto a escucharla sin juzgarla. Sakura, sorprendida y un poco avergonzada por su sinceridad, asintió en silencio. Con eso, Tsuyoshi se dio la vuelta y comenzó a caminar. Mientras lo hacía, bajó la mirada hacia la bufanda que Fu Ling le había entregado. Imaginó el esfuerzo de ella al crearla con magia y la envolvió con cuidado alrededor de su cuello. Detrás de él, Sakura sacó en silencio un cuaderno y tachó uno de los nombres escritos en sus páginas. Al hacerlo, susurró un agradecimiento a Tsuyoshi y lo siguió de cerca. La escena cambió al mundo real. Afuera, en el centro público de inscripción de mazmorras, una multitud de aspirantes se agolpaba frente a la puerta, muchos de ellos organizados en grupos para ingresar juntos. Tsuyoshi avanzó con calma entre la gente, dirigiéndose al mostrador de inscripción. Junto a él caminaba el presidente Suzuki, visiblemente nervioso. Le recordó que, una vez que entregara la solicitud, no habría marcha atrás. Sería una entrada en solitario y el peligro era enorme. La mayoría de los demás participantes estaban en equipos de al menos 3 personas. Señaló el riesgo evidente de intentarlo solo. Tsuyoshi permaneció sereno. Sin siquiera tocarlo, usó su poder para tomar el formulario directamente de la mano de Suzuki. El despliegue de control sorprendió al presidente, que comenzó a sudar frío.
Tsuyoshi lo miró a los ojos y afirmó con seguridad que ahora era lo suficientemente fuerte como para afrontarlo. Mientras tanto, en otro lugar, una feroz batalla se desarrollaba. En medio del caos, un hombre atendía una llamada durante el combate. El tema de conversación era Tsuyoshi. El hombre preguntó si realmente había sido reclutado por el presidente Suzuki el día anterior y expresó sorpresa por la rapidez con la que la alianza de héroes estaba actuando. Ese hombre no era otro que Sandor, presidente de la facción Dragón Furioso, una de las 5 grandes facciones. Tenía el rango de héroe clase S, aunque su nivel y poder de combate no eran públicos. Al otro lado de la llamada, un anciano fumaba con calma, respondiendo con diversión. Comentó lo competitivo que se había vuelto el mundo para asegurar a los jóvenes luchadores con talento. Aquel anciano era Dan, presidente del gremio Gloria Final, uno de los 3 gremios más grandes. Como Sandor, también era un héroe de clase S, con un poder desconocido. Sandor, desviando los ataques enemigos con una habilidad defensiva, siguió hablando con tranquilidad. Dijo que si Tsuyoshi se unía a la alianza, pronto descubrirían su verdadero poder en el próximo torneo de novatos. En ese instante, uno de sus subordinados apareció a su lado e informó que el trabajo que estaban realizando había terminado. Ese subordinado era Luca, considerado el miembro más fuerte de Dragón Furioso, también un héroe clase S, por derecho propio. Con indiferencia, Sandor respondió a Dan que investigarían más tarde y que por ahora colgaba. Dan, todavía en su oficina, hizo un comentario sarcástico sobre cómo Sandor llamaba pequeño trabajo a algo que en realidad implicaba expandir con fuerza la influencia de su facción. Pero la llamada ya había terminado. De regreso al campo de batalla, Sandor caminó hacia un hombre derrotado que yacía en el suelo. Ese hombre, llamado Ruth, se había resistido a las exigencias de Dragón Furioso. Sandor le dijo que, si hubiera aceptado sus condiciones desde el principio, las cosas no habrían acabado así. Pero Ruth, firme a pesar de sus heridas, respondió que, incluso si usaban la fuerza, no ganarían nada. Aseguró que llevaba mucho tiempo en ese trabajo y que estaba preparado para morir. Sandor no contestó con más amenazas. Simplemente levantó la mano, ejecutó a Ruth sin ceremonia y se retiró con absoluta seguridad. Dejó el resto de la limpieza a Luca, quien aceptó la orden sin dudar. En el centro público de registro para las mazmorras, Tsuyoshi se encontraba frente a la entrada preparándose para ingresar. Un funcionario en el mostrador revisó sus papeles y luego lo miró con desconcierto. Le resultaba difícil creer que realmente planeaba entrar solo a la mazmorra. Era un lugar público, uno de los más peligrosos. Aclaró que entrar en solitario, sobre todo siendo apenas nivel 18, era prácticamente un suicidio. La mayoría no lograba salir con vida, mucho menos completarlo sin un grupo. Tsuyoshi permanecía firme frente al encargado. Ante las preguntas, señaló con calma que no existían reglas que prohibieran entrar solo. Dejó en claro que tenía prisa y pidió ser registrado sin más demora. El funcionario, molesto por su actitud, respondió con irritación, advirtiéndole de los riesgos. Sin embargo, antes de que la situación empeorara, una oficial intervino. Ella sabía que cuando alguien había tomado una decisión, las palabras no la cambiarían. Se sentó junto al ejecutivo, revisó los documentos de Tsuyoshi y empezó a explicarle las mazmorras disponibles. Confirmó su nombre completo, Tsuyoshi Tsukishiro, y procesó la solicitud. En ese momento había 6 mazmorras públicas activas, 3 de rango C, 2 de rango D y una de rango B, la más difícil de todas. Ella le advirtió que no había garantías de seguridad y que, al ir solo, no recibiría ningún tipo de apoyo médico. Todo dependería de él. Tsuyoshi escuchó la información con una breve respuesta y continuó revisando los papeles. Mientras lo hacía, la oficial lo observó con ligera molestia. Le sorprendía que alguien tan poco llamativo hubiera captado su atención, alguien que no mostraba la menor reacción frente a su presencia. Desde su punto de vista, siendo una mujer buscada por héroes de alto nivel, esa calma le resultaba casi un insulto. En silencio concluyó que él no reconocía el verdadero talento. Finalmente, solo señaló la puerta y le deseó suerte. Tsuyoshi no contestó. Dio la vuelta y avanzó entre la multitud hacia la entrada. Mientras caminaba, analizaba sus opciones. Había 6 mazmorras, pero solo tiempo para una. Cerca de una de las entradas, un grupo de aventureros conversaba entre sí. En medio de ellos, una joven lloraba. Había perdido una varita en la última expedición y uno de sus compañeros la reprendía con enojo. El objeto era muy valioso, costaba decenas de millones de yenes, y la pérdida los tenía frustrados. La muchacha explicó que un monstruo apareció de repente y la dejó caer del susto. Otro de los miembros expresó su preocupación, todos estaban agotados, con pocas provisiones y sin objetos de curación. Reingresar en esas condiciones era demasiado arriesgado. El grupo discutía ofrecer una recompensa a quien pudiera recuperar el objeto. Mientras debatían, Tsuyoshi se acercó.
Con calma les pidió apartarse para poder pasar. El líder del grupo, sorprendido, se hizo a un lado y preguntó si él pensaba entrar en esa mazmorra de rango C. Tsuyoshi no añadió nada más. Uno de los aventureros susurró al líder, cuestionando si el recién llegado era novato y dudando de que alguien desconocido mereciera confianza. El líder lo hizo callar, sabiendo que juzgar de inmediato podía ser un error. Antes de que continuaran, la joven se acercó a Tsuyoshi con lágrimas en los ojos. Le pidió con timidez que recuperara la varita perdida dentro de la mazmorra. Sus compañeros quedaron sorprendidos por su atrevimiento. El líder intervino de inmediato, la apartó con suavidad y se disculpó por su comportamiento. Luego explicó la situación: habían perdido la varita cerca de la salida y, si él la encontraba, recibiría una recompensa. Tsuyoshi respondió de manera directa. Entraría solo, no tenía grupo. El grupo entero quedó impactado. Dudaban que alguien tan joven pudiera desafiar la mazmorra en solitario. Se preguntaban si quizá era un héroe de rango B, oculto tras una apariencia engañosa. El asombro creció al ver cómo avanzaba hacia la puerta sin inmutarse. No respondió a las advertencias del grupo. Justo antes de entrar, se volvió brevemente y declaró su nivel y rango: nivel 18, héroe de rango bajo. Luego cruzó la entrada sin decir más. Los aventureros quedaron paralizados. Les parecía increíble que alguien con tan poca experiencia aparente intentara una mazmorra de rango C en solitario. Dudaban que comprendiera el peligro. Uno de ellos, fastidiado, comentó que incluso con un grupo completo, mago, sacerdote, ladrón, guerrero con escudo y espadachín, aún debían ser muy cautelosos, porque un error podía costarles la vida, aún siendo de nivel superior a Tsuyoshi. Pero él no se detuvo a discutir. Agradeció brevemente la advertencia y entró sin vacilar. Al cruzar la puerta, el sistema de la mazmorra reconoció su ingreso. Afuera, el grupo seguía discutiendo su imprudencia, tachándolo de un novato confiado que quizá había brillado en un entrenamiento y ahora sobreestimaba sus capacidades. Sin embargo, el líder del grupo percibió algo distinto. En su opinión, Tsuyoshi se había mostrado demasiado sereno, con movimientos demasiado precisos. No le parecía un inexperto en absoluto. Dentro de la mazmorra, Tsuyoshi observó su entorno. La mazmorra tenía una estructura particular, repleta de estalactitas, distinta a lo que había visto antes. Era claramente una formación natural de piedra caliza, con un ambiente más oscuro y húmedo de lo normal. Su sistema actualizado comenzó a analizar la zona mientras él revisaba los resultados. Los monstruos variaban entre nivel 20 y 25. Los rasgos dominantes eran oscuridad, agua y piedra caliza, y los elementos más eficaces allí serían fuego, luz, sagrado y viento. El terreno requería un estilo de combate rápido y adaptable. Se preparó ajustando su armadura. Notó que las nuevas funciones del sistema le daban mayor compatibilidad con distintos objetos, incluso de otros mundos, sin necesidad de almacenamiento externo ni invocaciones manuales. Su arma apareció al instante en su mano, lo que le permitió valorar la eficiencia de la mejora. No pasó mucho tiempo antes de que un monstruo enorme se presentara frente a él, una araña de tierra de nivel 22. Sin vacilar, Tsuyoshi canalizó su energía en la espada. La ley de la tierra, el viento y la escarcha, ahora fundida en su arma, se activó. La hoja adquirió un extraño poder elemental capaz de liberar una fuerza devastadora directamente desde la ley. Cuando el monstruo se lanzó hacia él, Tsuyoshi respondió con un solo corte. El poder fue abrumador. La criatura cayó derrotada al instante. Al sentir por primera vez en batalla la fuerza pura de la ley, Tsuyoshi quedó impresionado en silencio. Comprendió que podría superar con facilidad su nivel actual, incluso alcanzar la cima entre los exploradores de mazmorras. Con acceso a más leyes, tal vez llegara a desbloquear la legendaria ley de la destrucción. 15 minutos después, en la entrada de la cueva, el grupo de aventureros que había visto antes seguía reunido. Esperaban que otra compañía apareciera para recuperar a los que habían perdido, pero nadie llegó. La preocupación aumentaba. La muchacha de su equipo volvió a disculparse, sintiéndose culpable. Uno de los miembros, con armadura dorada, señaló que ya habían pasado 15 minutos. Otro, con una capucha verde, comentó sin rodeos que Tsuyoshi probablemente estaba muerto. Las muertes en mazmorras eran duras, pero comunes en su oficio. De pronto, la puerta parpadeó con energía. Los presentes lo notaron y una ola de confusión recorrió la zona de espera. Se hizo un anuncio oficial: se había establecido un nuevo récord en la mazmorra. El personal entró en pánico, dudando si de verdad correspondía a esa cueva de clase C. Tras revisar la base de datos lo confirmaron. El tiempo más rápido había sido superado. Lo sorprendente fue descubrir que no había sido una compañía, sino una sola persona. Era la primera vez que alguien completaba esa mazmorra en solitario. Tsuyoshi salió con calma del portal.
El sistema reconoció su tiempo de 15 minutos con 33 segundos, superando el récord previo de 19 minutos con 54. Ahora no solo era el dueño del mejor tiempo, sino también el único en lograrlo en solitario. El grupo de aventureros quedó inmóvil, atónito ante su regreso. La muchacha lo observó sin palabras. Tsuyoshi se acercó y extendió la varita que habían perdido, preguntando si les pertenecía. Sin perder la serenidad, comentó si había alguna recompensa por romper un récord, como si fuera una tarea más que debía completar. Cuando se alejaba del portal, el personal corrió hacia él tras confirmar su identidad. Lo reconocieron como el novato aventurero de nivel 18, de rango D, que había entrado solo poco antes. La multitud se apartó instintivamente mientras verificaban la hazaña. El grupo que lo esperaba miraba sin creerlo. Su líder, al notar la varita, entendió que la había recuperado durante la batalla contra el jefe de la cueva. No podían comprender cómo alguien de tan bajo nivel no solo había sobrevivido, sino que además había establecido el récord de la limpieza más rápida. La joven, emocionada, sugirió que Tsuyoshi los acompañara en futuras expediciones, pero él le explicó que encontró la varita durante el combate y la trajo de regreso. El líder, sorprendido por lo casual que sonaban sus palabras sobre la pelea con el jefe, comenzó a cuestionarse quién era realmente. No podía conciliar el nivel y rango de Tsuyoshi con lo que acababa de presenciar. Estaba claro que su habilidad en combate superaba con creces a la de un aventurero común de rango D, quizá incluso rivalizando con categorías mucho más altas. Se preguntaba si un novato tan prodigioso había pasado desapercibido en su región hasta ahora. En ese instante, más miembros del personal se acercaron. Uno, desconcertado, preguntó dónde podían encontrar al aventurero solitario que acababa de romper el récord. Al darse cuenta de que era él, una trabajadora se acercó nerviosa para verificar su identidad. Tsuyoshi, un poco confundido, aceptó la comprobación y pidió que fuera rápido porque tenía otras cosas que hacer. Una vez confirmado, el personal quedó sin palabras. La mujer había pensado que podía tratarse de alguien más con el mismo nombre, pero ya no había duda, Tsuyoshi era quien había establecido el récord en solitario. Un trabajador, revisando los registros, recalcó que no solo había superado el récord grupal, sino que también había fijado una nueva marca individual con 15 minutos y 33 segundos. Reconociendo la importancia del logro, lo invitaron con cortesía a la sede de la Unión de Aventureros para recibir un premio especial. Sin embargo, Tsuyoshi rechazó la oferta, despidiéndose con un gesto mientras se dirigía hacia otra mazmorra. Explicó que todavía estaba en medio de la limpieza de cuevas y que recogería cualquier bonificación después. El grupo volvió a quedarse impactado. El líder se preguntaba si Tsuyoshi de verdad planeaba seguir explorando sin descansar. La joven expresó su preocupación, señalando que ni siquiera tenía un sacerdote que lo curara y que forzarse tanto podía ser peligroso, incluso mortal. Antes de entrar al siguiente portal, Tsuyoshi se frotó el rostro con un dedo y afirmó que no necesitaba recuperación. Para él, aquello todavía era solo un calentamiento. Sus palabras dejaron a todos paralizados, incapaces de asimilarlo. Empezaban a dudar si el récord que acababan de presenciar era apenas parte de su rutina de práctica. Dentro de la segunda cueva de rango C, 20 minutos después, el escenario cambió. Esta vez era una caverna en ruinas con dominio de los elementos tierra, viento y energía mental. Los monstruos variaban entre nivel 22 y 28. También había oscuridad, incluso más que en la cueva anterior. El ambiente favorecía el uso de habilidades de agua, hielo y tierra. Tsuyoshi, consciente de los riesgos, avanzó sin vacilar. No le intimidaba la dificultad creciente. Derrotaba criaturas con eficiencia, muchas veces con mínimo esfuerzo, pero su atención estaba puesta en comprender mejor su sistema. Tras su última actualización, el sistema ya no explicaba directamente las nuevas funciones. Ahora debía estudiarlo por sí mismo a través de la práctica. Finalmente, Tsuyoshi se detuvo frente a la puerta de la sala del jefe. Tomó un breve instante para reflexionar. Desde que obtuvo el sistema de selección divina, no había descansado realmente. Cada día lo dedicaba a aprender, pelear o poner a prueba sus capacidades. Abrió la entrada con confianza y entró. Dentro, se detuvo por un instante. Algo en el jefe captó su atención. No era lo que había esperado. La jefa de esa cueva era una criatura humanoide. Más exactamente, una figura femenina clasificada como un monstruo invasor. Tsuyoshi lo encontró extraño. Suponía que enfrentaría a otra bestia de oscuridad, pero esto era distinto. No estaba formada únicamente por energía oscura. Se frotó el rostro otra vez, un gesto habitual cuando estaba intrigado. Los monstruos humanoides eran raros en esas cavernas. Según lo que había leído, existían entre 30 y 60 especies confirmadas de monstruos en cuevas, 300 de ellas de tipo oscuro, y cada año el número seguía aumentando. Sin embargo, esta criatura no coincidía con el patrón normal. Y eso despertaba aún más su interés.
En el momento en que el protagonista se mostró, la jefa humanoide extendió los brazos con calma. De repente, una ola intensa de energía salió de ella. Al percibir esa anomalía, Tsuyoshi quedó desconcertado un instante, intentando comprender qué era. En ese momento apareció una notificación del sistema, identificando la naturaleza del ataque. Era un asalto mental, una habilidad basada en ilusiones que atacaba la mente, cuya fuerza dependía de la diferencia de nivel entre el usuario y su objetivo. Al comprender el peligro, analizó la situación con más cuidado. Reconoció la sensación, similar a las ondas mentales mágicas de otro mundo. Quedaba claro que ese jefe era un enemigo de tipo mental, uno que confundía a los aventureros con visiones para luego eliminarlos. Los huesos dispersos alrededor eran seguramente víctimas de ese mismo poder. Otros aventureros habían sido engañados y asesinados allí. De pronto, la jefa invocó más monstruos a su lado. Criaturas no muertas empezaron a rodear a Tsuyoshi. Justo en ese instante surgió otra notificación del sistema, una habilidad pasiva se había activado, el Ojo Divino, Defensa de Luz. Bloquearía automáticamente ataques no físicos de bajo nivel durante 3 horas, con un tiempo de recarga de 24. La jefa, que esperaba que su poder funcionara, se mostró sorprendida. No podía creer que su técnica hubiera sido anulada. En su interior pensó en intensificar la frecuencia de sus ondas mentales, intentando superar su resistencia. Pero Tsuyoshi permaneció tranquilo. La observó con seguridad, entendiendo que una de sus nuevas habilidades pasivas le otorgaba una fuerte defensa. Con la espada en mano evaluó la situación y determinó que ya no era una amenaza real para él. Ese cambio de control sorprendió aún más a la criatura. No podía comprender por qué su poder no surtía efecto. Mientras tanto, fuera de la mazmorra, el personal que vigilaba la situación empezó a notar algo inusual. Uno de ellos revisó su registro de desempeño y confirmó que Tsukishiro Tsuyoshi ya había actualizado los récords de 2 cuevas de rango C y sorprendentemente había entrado en una tercera justo después de completarlas. Una trabajadora, hablando con urgencia por teléfono, confirmó que Tsukishiro no pertenecía a ningún grupo. Estaba rompiendo todos esos récords en solitario. El sudor corría por su rostro mientras admitía que habían pasado por alto sus antecedentes. No tenía relación con familias prestigiosas ni con grandes gremios, solo era alguien proveniente de los barrios pobres. En otro lugar, un grupo de aventureros también observaba el portal. Su líder confirmó que Tsukishiro había sido personalmente recomendado por el presidente Suzuki y que pensaban seguir de cerca su progreso. El grupo quedó asombrado. Había roto 2 récords de grupos en apenas 1 hora y lo hizo solo. Esperaban que también superara la última cueva de rango C, el líder solo pudo describirlo como aterrador. No mucho después, cerca de la entrada de la última cueva de rango C, se había reunido una multitud. El rumor se extendía rápido. Entre los comentarios, alguien señaló lo evidente: ese aventurero de rango D, Tsukishiro Tsuyoshi, era ahora el centro de atención. Cuando el portal se abrió, Tsukishiro salió de la mazmorra. La multitud reaccionó de inmediato. Un nuevo récord había sido confirmado. Había limpiado la cueva de rango C en 36 minutos con 28 segundos, rompiendo el récord anterior de 46 minutos con 54. Más importante aún, era la primera vez que alguien completaba esa cueva en solitario, y ahora era también el tiempo más rápido registrado. El ambiente en la entrada cambió de inmediato. Aventureros de diferentes facciones y gremios comenzaron a acercarse, ofreciéndole un lugar en sus organizaciones. Representantes del gremio de arena y de la Asociación del Ojo Único intentaron reclutarlo, prometiéndole buen trato y pidiéndole ayuda para actualizar récords en otras cuevas. Algunos incluso le sugirieron abandonar la unión de aventureros para unirse a sus círculos de élite. Sin embargo, Tsuyoshi se mantuvo impasible. Sin vacilar, rechazó con cortesía todas las ofertas, dejando claro que prefería trabajar solo. Indicó que no estaba interesado en unirse a ninguna facción y pidió a la multitud que le dejara paso porque tenía prisa. Su negativa sorprendió a muchos. Algunos aventureros se preguntaban si realmente pensaba seguir sin descansar. Empezaron a lloverle ofrecimientos de sanación. Algunos querían traer sacerdotes, otros se presentaron como curanderos con la esperanza de acompañarlo en la próxima cueva. Pero Tsuyoshi permaneció enfocado. Caminó entre la multitud con calma, diciendo que estaba bien y no necesitaba ayuda. Internamente reflexionó sobre su estado. Gracias a una nueva habilidad pasiva, que reducía la fatiga menor cuando luchaba contra rivales mucho más débiles, no había sentido un verdadero agotamiento. Seguro de sí mismo, comenzó a prepararse para el siguiente reto, una cueva de rango más alto. Mientras avanzaba hacia su próximo destino, otra alerta del sistema confirmó la función de esa habilidad pasiva. Suprimía el consumo de energía cuando existía una gran diferencia de poder entre él y sus enemigos. Poco después, entró en una cueva de rango D y volvió a romper el récord existente.
Repitió este proceso en varias cuevas de manera consecutiva, fijando cada vez un nuevo récord individual. Muy pronto, las noticias de su desempeño se difundieron aún más. El personal estaba atónito. Había completado 2 cuevas en poco más de 10 minutos y en apenas 1 minuto, respectivamente. Uno de los trabajadores preguntó si ya se habían reportado los resultados. Otro confirmó que sí, señalando con evidente tensión que Tsuyoshi parecía dirigirse hacia la última cueva de rango B. Mientras tanto, fuera de las cuevas públicas, el presidente Suzuki revisó la hora y expresó su frustración. Aunque impresionado, estaba irritado porque Tsuyoshi no había dado aviso previo. Con el cierre programado de la mazmorra en solo 3 horas, Suzuki pensó que, de ser él un aventurero, ya estaría adentro. Mientras reflexionaba, escuchó a un grupo de aventureros discutir con urgencia. Se apresuraban porque habían sabido que alguien seguía activo en la cueva. Intrigado, Suzuki se acercó, se presentó y preguntó qué había pasado. Los aventureros explicaron que un sorprendente aventurero de rango D había aparecido y roto 5 récords diferentes de cuevas, todos en solitario. Ya circulaban rumores de que quizá estaba respaldado por una poderosa organización. Admitieron que habían acudido para averiguar más sobre ese Tsukishiro Tsuyoshi. Cuando la multitud se alejó, Suzuki quedó pensativo. Consideró la posibilidad de que Tsuyoshi fuera en realidad un recluta secreto entrenado por una fuerza influyente. Pero algo le hizo clic. El nombre le resultaba demasiado familiar. Recordó de inmediato la verdadera identidad del aventurero y quedó atónito. En ese momento, cerca de la última entrada, Tsuyoshi se aproximó una vez más. Un gran grupo de aventureros ya lo esperaba allí. Los rumores se habían propagado con rapidez. Ese aventurero de rango D, Tsukishiro Tsuyoshi, estaba a punto de ingresar en la última cueva de rango B. De pronto, justo cuando Tsukishiro entraba al portal, apareció un grupo de nuevos aventureros cerca de la entrada con gestos burlones, murmurando entre ellos. Afuera de la mazmorra de clase B, uno de ellos se rió con desprecio. Comentó que ese aventurero de rango D, Tsukishiro Tsuyoshi, ¿acaso hablaba en serio? Solo tenía nivel 18, pero había limpiado 3 cuevas de clase C y 2 de clase D, seguidas, rompiendo récords cada vez. Y ahora, él se atrevía a entrar en un calabozo de clase B. Muchos pensaban que era un intento suicida. Al escuchar esto, otro aventurero reaccionó incrédulo. Era imposible que un cazador de rango D entrara solo en un calabozo de rango B. Si realmente tuviera ese poder, habría sido reclutado por algún gremio importante hace tiempo, y no estaría en un lugar como ese. Entonces, un aventurero con gafas intervino con sospecha. Tal vez trabajaba en secreto para una facción poderosa enviada para romper récords. Aseguró que debía estar usando objetos prohibidos o drogas que aumentaban temporalmente la fuerza, porque de otro modo no podría lograrlo. Varios alrededor rieron con burla mientras miraban la entrada del calabozo. Uno de ellos comentó que los aventureros de rango B conocían mejor que nadie la dificultad de esos lugares y que era evidente que escondía algo. Otro agregó fríamente que no saldría con vida. Sin embargo, uno de los aventureros, claramente preocupado, con sudor en la frente, intentó defenderlo. Había visto a Tsukishiro Tsuyoshi salir de un calabozo de rango C, completamente ileso. El tiempo coincidía, y no creía que fuese una casualidad. Eso solo provocó que otro lo callara con enojo, asegurando que si fuera tan poderoso no seguiría siendo rango D. Después, un arquero que sonreía con desdén dijo que debía haber falsificado su nivel o que tenía un respaldo poderoso. Explicó que para un aventurero normal incluso un calabozo de rango C era una amenaza mortal y que entrar solo a uno de rango B era una locura. El aventurero preocupado, aún más nervioso, tartamudeó al responder que la evaluación había sido realizada por el sistema y que eso requería verdaderas habilidades. De repente, todos giraron la cabeza. Alguien caminaba con paso firme hacia el calabozo. Su sola presencia sorprendió a la multitud. Uno murmuró que se trataba del grupo Rosa Salvaje. Los ojos se abrieron de asombro cuando los reconocieron. Lideraba la capitana, Lorraine, una heroína de rango C, nivel 38. A su lado iba el vicecapitán, Edric, un guerrero de rango C, nivel 35. Los aventureros en la entrada quedaron paralizados. Los susurros crecieron al reconocerlos como el grupo más fuerte de esa zona. Una de las aventureras con gafas no pudo contener su entusiasmo. Recordó en voz alta que Rosa Salvaje había logrado establecer un récord en un calabozo de rango B, completándolo en apenas 7 minutos y 5 segundos. Y lo habían hecho en un calabozo público, lo que significaba que había testigos que confirmaban su hazaña. Su reputación no era rumor, sino un logro real. Además, se distinguían porque no estaban vinculados a ningún gremio o facción poderosa. Aquello era algo que las jóvenes del lugar admiraban sinceramente. Mientras tanto, el mismo aventurero con gafas que antes había criticado a Tsukishiro miraba al grupo con molestia.
Con voz cargada de sarcasmo, comentó sobre su arrogancia, preguntándose qué hacían allí. En ese momento, la líder del grupo alzó la mano para pedir silencio. Con calma, afirmó que había escuchado que un aventurero de rango D, llamado Tsukishiro Tsuyoshi, pensaba desafiar ese calabozo en solitario. Uno de los presentes lo confirmó, señalando que ya había roto récords en 3 calabozos de rango C. Eso parecía sospechoso, así que decidieron investigarlo más de cerca. Un miembro del grupo Rosa Salvaje bufó con desdén. Argumentó que si Tsukishiro había logrado todo eso siendo rango D, debía estar usando objetos prohibidos o hierbas ilegales para potenciarse, e incluso podía contar con el apoyo de alguien influyente. La líder no lo negó, pero tampoco lo afirmó. Reconoció que lograr tales hazañas en solitario era extraño, pero si los rumores eran ciertos, entonces él podía ser alguien digno de atención. Sin embargo, seguía siendo muy raro que un aventurero de rango tan bajo lograra tanto. El otro miembro del grupo no estaba convencido. Declaró abiertamente que Tsukishiro estaba haciendo trampa. Según él, solo había 2 posibilidades: moriría en el calabozo o sufriría consecuencias graves por el uso de drogas ilegales. Recordó el esfuerzo que ellos mismos habían invertido para establecer sus récords en los calabozos de clase B, y no aceptaba que un rango D lo superara tan fácilmente. Esa frustración encendió la indignación de otros, quienes exigieron que Tsukishiro fuese sometido a una prueba de drogas al salir. Si resultaba culpable, debería perder su licencia de cazador de inmediato. No obstante, un aventurero comentó en voz baja a su compañero algo que no encajaba. Él mismo había visto a Tsukishiro salir de un calabozo de rango C, tranquilo y sereno, sin mostrar signos de haber usado refuerzos ilegales. Ambos eran de rango D, lo que le daba cierto peso a su observación. Pero aquel comentario disgustó al miembro arrogante del grupo Rosa Salvaje, quien lo ridiculizó. Se burló de la idea de que un aventurero débil se atreviera a contradecirlo, despreciando la noción de que un rango bajo pudiera desafiar a los de clase C. Aún así, admitió que, si tenía tiempo libre, no le molestaría presenciar hasta donde llegaba Tsukishiro. La líder, en cambio, se mantuvo serena. Aclaró que, sin importar si hacía trampa o no, entrar a un calabozo de clase B en solitario era un logro si conseguía salir vivo. Reconoció que, en ese caso, tendría que reconsiderar todo lo que había pensado sobre él hasta entonces. Esas palabras incomodaron al miembro arrogante, que miró a su capitana con inquietud, dudando si ella realmente empezaba a creer en Tsukishiro. Dentro del calabozo, Tsuyoshi se encontraba solo en medio de una vasta llanura cubierta de hierba. El terreno era mucho más grande y complejo que cualquier otro calabozo de rangos inferiores que hubiera enfrentado. Observó esa diferencia con calma, entendiendo que los calabozos de clase B representaban un nivel completamente distinto de desafío en tamaño y dificultad. Reflexionó sobre sus logros hasta el momento, consciente de que sus récords ya lo calificaban para el torneo de novatos. Pero no estaba allí únicamente para medir sus límites. Quería experimentar en carne propia la intensidad de un entorno de rango B, estaba listo para una verdadera batalla. Mientras avanzaba más profundo en el calabozo, activó una habilidad avanzada que analizaba el entorno. Los resultados detallaron el paisaje, aproximadamente 12 kilómetros cuadrados de praderas abiertas, habitadas por monstruos entre los niveles 30 y 35. Casi la mitad del calabozo estaba cubierta de oscuridad, y los elementos más adecuados para la lucha allí eran el viento, el trueno y la tierra. Con una calma firme, Tsuyoshi notó que incluso los monstruos más débiles de ese lugar eran impresionantes para su nivel. Si el jefe del calabozo resultaba tener afinidad con la oscuridad, mejor aún. Sentía curiosidad por saber si se parecería a los poderes sombríos que alguna vez conoció en otro mundo, o si mostraría algo completamente nuevo. Momentos después, avanzó con fuerza arrolladora. Su ataque devastó los prados cercanos. Pronto apareció una manada de monstruos, criaturas rápidas y ágiles con atributos de viento y oscuridad. Eran conocidos por sus garras filosas capaces de desgarrar armaduras, y su punto débil estaba en el abdomen. Los ataques de trueno o tierra eran los más efectivos contra ellos. Tsuyoshi se enfrentó de inmediato. Aunque se impresionó con su velocidad, se adaptó con rapidez, activando una combinación de habilidades elementales para contrarrestarlos. Sus ataques dieron en el blanco, y las bestias cayeron una tras otra bajo su ofensiva. Al observar el resultado, reconoció que aquellos enemigos eran mucho más resistentes que las criaturas de bajo nivel que había enfrentado antes. Eso le recordó que necesitaría mejores armas y equipo cuando regresara al otro mundo. Aún así, el desafío lo emocionaba. Con el tiempo aparecieron más monstruos, pero los eliminó sin dificultad, avanzando con paso seguro por el campo de batalla. Para él, aquellos enemigos no eran más que simples criaturas de rango B. Finalmente, se detuvo frente a los cuerpos derrotados, sosteniendo con firmeza su arma. Hacía mucho que no sentía una emoción tan genuina en combate. Sin embargo, la prueba no había terminado.
una nueva presencia surgió. Una criatura mucho más grande e imponente apareció, un monstruo de clase élite, el rinoceronte de piedra. Esta bestia poseía atributos de tierra y oscuridad. Todo su cuerpo estaba cubierto por una coraza rocosa que le otorgaba una defensa excepcional. A menos que alguien lograra herirlo de verdad, su armadura no se rompería. No obstante, tenía un punto débil claro: sus ojos. Los ataques con trueno, magia elemental o veneno eran los más efectivos contra él. Al reconocerlo como un monstruo élite, Tsuyoshi no dudó. En vez de mostrar miedo, reaccionó con entusiasmo y cargó de inmediato. Lanzó un ataque con una de sus técnicas de combate, la cadena de truenos. A medida que la lucha avanzaba, se dio cuenta de que este enemigo no caería fácilmente. A pesar de sus habilidades, la criatura resistía el primer asalto, lo que lo sorprendió. Reconoció que la resistencia de ese ser superaba las expectativas normales. En medio del enfrentamiento, Tsuyoshi se colocó justo frente a la bestia, quedando en su camino. Sin dudar, el monstruo contraatacó con una velocidad increíble para su tamaño. Él se preparó, bloqueando el golpe entrante con su espada, asombrado por lo rápido que podía moverse un ser tan grande. La bestia siguió avanzando sin descanso, y Tsuyoshi tuvo que moverse velozmente para esquivar el siguiente ataque. Dejó claro que no pensaba perder el tiempo intercambiando golpes sin sentido. Preparándose para contraatacar, activó una de sus técnicas elementales, la ley de la tierra y el viento helado, apuntando al punto vulnerable de la criatura. Sospechaba que los ojos eran su debilidad y dirigió su ataque con precisión. Su suposición resultó correcta: con un golpe directo en la zona crítica, las defensas de la bestia fueron quebradas. Al darse cuenta de que tenía la ventaja, Tsuyoshi se preparó para dar el golpe final. Invocó una poderosa habilidad basada en el trueno y la concentró en un ataque decisivo. El impacto obligó al monstruo a soltar un rugido de dolor, y momentos después, la criatura cayó derrotada al suelo. Tsuyoshi, jadeando, observó al enemigo vencido. Estaba claramente agotado. Reflexionó que enfrentarse a un monstruo élite sin el apoyo de un sistema y confiando solo en sus armas había llevado su equipo al límite. El combate lo había drenado tanto física como mentalmente. Al mirar su arma, comprendió que su equipo actual no sería suficiente para lo que le esperaba. Aceptó que, si no mejoraba pronto sus armas, estaría en gran desventaja contra el jefe del calabozo. Tras evaluar la situación, guardó su espada y dirigió la mirada hacia lo más profundo del calabozo. La dificultad de ese lugar de rango B lo obligaba a pensar seriamente en los retos que debían existir en calabozos de rango aún mayor. Mientras limpiaba la sangre de su rostro, mantenía una actitud serena pero segura. Si el jefe del calabozo resultaba estar alineado con la oscuridad, entonces el combate sería aún más desafiante, pero también digno de toda su atención. Mientras tanto, afuera del calabozo, una multitud de aventureros seguía reunida en la entrada. La tensión era grande y la preocupación comenzaba a extenderse. Alguien señaló lo obvio: Tsuyoshi llevaba 20 minutos dentro y no había regresado. Algunos especulaban que ya estaba muerto. Otros coincidieron, asegurando que entrar en un calabozo de rango B, siendo solo rango D, era prácticamente un suicidio. Uno comentó que, si un grupo de monstruos de nivel 30 lo había rodeado, no habría tenido ninguna oportunidad. Esperaban que el sistema del calabozo confirmara su muerte en cualquier momento. Entonces, un miembro del grupo Rosa Salvaje intervino, presumiendo de sus propios logros. Recordó a los presentes que su equipo había superado ese mismo calabozo, enfrentando a los rinocerontes de piedra y a un jefe difícil. Su tiempo registrado de 1 hora, 5 minutos y 15 segundos aún no había sido superado. Eso despertó la curiosidad entre los espectadores. Un aventurero pensó que Tsuyoshi podría ser capaz de romper ese récord. La sugerencia enfureció a un miembro de Rosa Salvaje, que se negó a creer que un rango D pudiera superarlos. Aseguró que, si Tsuyoshi no salía en los próximos 2 minutos, estaría tan muerto como se temía. Además, si lograba sobrevivir, exigirían una investigación completa para comprobar que no usaba refuerzos ilegales. Otro aventurero, con una mirada calculadora, intervino con confianza. Dijo que incluso si Tsuyoshi estuviera usando drogas prohibidas, no podría sobrevivir tanto tiempo solo en un calabozo de rango B. El nivel de peligro era demasiado alto como para que trucos o mejoras temporales marcaran alguna diferencia. Tsuyoshi no intentaba romper récords, solo buscaba mantenerse con vida. Más aventureros se unieron a la conversación, remarcando lo diferentes que eran las mazmorras de rango B, en comparación con las de rango C o D. Para ellos, que un héroe de rango D llevara más de 20 minutos dentro significaba una condena segura. La capitana del grupo Rosa Salvaje se mantenía cerca del portal, revisando la información en tiempo real sobre el retador.
En la pantalla aparecía el nombre de Tsuyoshi, con su estado aún activo y un tiempo acumulado de 20 minutos y 17 segundos. También figuraba una lista de sus registros anteriores, múltiples limpiezas en solitario de mazmorras de rango C y D, logradas en tiempos sorprendentemente cortos. Esas estadísticas parecían irritarla, a pesar de que al principio lo había despreciado por su bajo rango. El hecho de que hubiera superado esas pruebas solo y en tan poco tiempo la obligaba a reconsiderar. En su mente aceptaba que la mayoría de héroes de rango D no habrían resistido tanto, por lo que la mera supervivencia de Tsuyoshi ya era digna de atención. Desde atrás, uno de sus compañeros le preguntó qué estaba observando. Sin girar la cabeza, respondió que no era nada importante, aunque por dentro seguía reflexionando sobre el inusual nivel de habilidad que parecía poseer Tsuyoshi. Incluso comenzó a preguntarse si aún seguía vivo y avanzando dentro de la mazmorra. Con el puño apretado por la irritación, murmuró para sí misma que no había manera de que un simple héroe de rango D lograra tanto. Mientras tanto, en lo más profundo de la mazmorra, rodeado por un pantano cubierto de plantas acuáticas, Tsuyoshi se encontraba frente a una vieja construcción medio sumergida en aguas turbias. Levantó la vista hacia ella, luego fijó su atención en la enorme puerta frente a sí, observándola con intensidad sin moverse. En ese momento, un recuerdo de su infancia emergió, aquella misma sensación sofocante que había sentido antes. Reconoció de inmediato que era la presencia de la oscuridad. Con determinación, empujó la puerta y entró. Allí, en el interior, lo esperaba una criatura. Al verla, el sudor le corrió por el rostro. Frente a él se alzaba un fantasma de oscuridad con forma humanoide, alto, de mirada afilada y sosteniendo una espada que emanaba un aura siniestra. Aquella entidad se volvió hacia Tsuyoshi, irradiando arrogancia. El héroe lo observó con calma, analizando cada detalle. Notó su postura defensiva firme, la agilidad inquietante con la que se movía y el resplandor extraño de su espada, señal de ataques psíquicos y de hielo. Instintivamente comprendió que su punto débil debía estar cerca del corazón. Tenía claro que los elementos trueno, luz o fuego serían su mejor ventaja. El monstruo lanzó una carcajada, menospreciando su tamaño y su osadía. Tsuyoshi permaneció en silencio, aunque su cuerpo temblaba levemente. El fantasma lo tomó como señal de miedo y lo provocó, pero él levantó la cabeza, con voz fría y firme. Aclaró que no era temor, sino emoción. Estaba ansioso por derrotar a un ser de oscuridad como aquel, además de necesitar la espada que llevaba. El monstruo se levantó, ofendido, y estalló en una risa fuerte, sorprendido de que un humano mostrara tal atrevimiento. Colocó la espada en su espalda y de inmediato liberó su dominio de hielo, llenando la sala con escarcha y un frío que pesaba en el aire. Señaló a Tsuyoshi con intención de probarlo. Pero el héroe, lejos de intimidarse, sonrió con emoción. Con un grito decidido, evocó a Karina, a su padre y a su madre, y cargó directo hacia el enemigo, prometiendo que los derrotaría con sus propias manos. Usando su ojo divino, reconoció que evadir el ataque era la opción correcta, ya que era un ataque en área. Tsuyoshi sonrió al descubrirlo. Inmediatamente saltó usando las leyes del viento y la tierra para crear distancia rápidamente, aterrizando con seguridad mientras mantenía activo su ojo divino. La criatura se sorprendió al ver que pudo evadir su ataque fácilmente, pero eso solo era el inicio. Usó su dominio del hielo insano congelando toda la superficie de la zona. Tsuyoshi se sorprendió al ver la magnitud de su poder. Con su ojo divino, pudo ver que el área del dominio del hielo era de 30 metros y reducía su velocidad en un 30%, y es recomendable usar el atributo del rayo. Susurró para sí mismo que eso era fácil. Canalizó su poder del trueno en su espada, destruyendo el dominio del hielo con su condena de truenos. Ahora era su oportunidad avanzando velozmente. Clavó su espada en el torso de la criatura. Pero esta era casi indestructible. Apenas logró hacerle un mínimo de daño. La oscuridad se burló, diciendo que su ataque fue una broma. Dio un tajo con su espada diciendo que los ataques del protagonista son como picaduras de mosquitos. Mientras retrocedía, Tsuyoshi seguía analizando. La defensa física de la criatura tenía 75% de resistencia y un 90% de resistencia al atributo oscuridad. Era recomendable atacar el área del corazón con el atributo del trueno. Tsuyoshi seguía esquivando los ataques. Dio un salto y avanzó para atacar de nuevo, mientras la oscuridad se preparaba, burlándose. El protagonista esquivó el ataque y la criatura se sorprendió al ver que predijo su ataque. Entonces Tsuyoshi preparó su cadena de rayos, seguido de las leyes del viento y la tierra, para dar una estocada en el corazón de la oscuridad. La criatura rugió de dolor, causándole un gran daño, reduciendo su vitalidad, mientras el protagonista sonreía, ya que pudo ver que la oscuridad no era invencible. La criatura dejó de burlarse, diciendo ahora que el ataque de Tsuyoshi no estaba mal, preparándose para atacar con su espada. Tsuyoshi seguía usando su ojo divino, recomendándole que era mejor esquivar o bloquear el golpe.
Procedió a esquivar el ataque, pero terminó bloqueándolo, ya que era muy rápido y la vida de Tsuyoshi se redujo moderadamente. La oscuridad se sorprendió al ver que el protagonista redujo gran parte del daño y que tenía unos reflejos terroríficos. Seguidamente, Tsuyoshi atacó nuevamente, clavando su espada en el pecho de la criatura. Esta rugió nuevamente de dolor, mientras sangre salía a chorros de la herida. Con un balanceo de su espada, sacó al protagonista de su encima. Tsuyoshi seguía atacando sin descanso mientras usaba su ojo divino. Atravesó nuevamente el corazón del objetivo, causándole más daño. Esta vez la criatura confirmó que Tsuyoshi podía predecir sus movimientos. El protagonista se burló, diciendo que sus ataques eran muy fáciles de leer. La oscuridad los llamó arrogante, mientras una aura oscura lo envolvía poco a poco. Furioso, empezó a transformarse, diciendo que el protagonista era un guerrero diferente a todos los que había enfrentado antes. Tsuyoshi se impresionó por lo que veía. La transformación de la oscuridad seguía su curso. Se completó la forma final de la oscuridad, su forma demoníaca de luna creciente, ahora tenía 2 brazos extra que eran mucho más grandes. El ojo divino advirtió a Tsuyoshi que ahora la oscuridad había aumentado todas sus defensas, poder de ataque y velocidad. Entonces Tsuyoshi usó el poder del martillo divino, envolviendo todo su cuerpo en rayos dorados. Listo para hacer desaparecer a esa criatura de una vez por todas. Fuera de la mazmorra, la capitana del grupo de aventureros permanecía sentada, bebiendo té, aunque su mente estaba inquieta. Pensaba en lo que ocurriría si Tsukishiro Tsuyoshi lograba superar su récord. Eso no solo dañaría su reputación, también pondría en riesgo los recursos y oportunidades de su equipo. Uno de sus compañeros se acercó y ella, sin rodeos, le preguntó qué opinaba sobre aquel héroe. El hombre respondió con seriedad, diciendo que creía que Tsuyoshi era fuerte y que había muchas posibilidades de que rompiera su marca. Cuando ella pidió más detalles, él explicó que, aunque nunca había tratado directamente con él, lo había observado antes de entrar a la mazmorra. Incluso cuando otros lo insultaban y se burlaban, Tsuyoshi no reaccionó con ira, solo los miró una vez y siguió adelante. Afirmó que si fuera un insensato o alguien que dependía de drogas, no habría mostrado esa calma. La capitana repitió en silencio esas palabras, tranquilo y sereno. Cerca del portal, otros aventureros también murmuraban entre ellos. Uno comentó con burla que depender de drogas de refuerzo solo acortaba la vida, y aunque alguien lograra sobrevivir a una mazmorra así, saldría roto en cuerpo y espíritu. Añadió con sorna que, si Tsuyoshi salía vivo, se tragaría su bastón entero. El subordinado de la capitana frunció el ceño ante esas palabras y señaló que, en su experiencia, las bestias más silenciosas solían ser las más aterradoras. La escena volvió al interior de la mazmorra. En la sala del jefe, un área cubierta por una penumbra densa, Tsuyoshi sostenía su espada con firmeza. Frente a él, el jefe de la mazmorra, un guerrero espectral de oscuridad, lo observaba con atención. Aquel ser percibía algo extraño en su presencia, un aura que no parecía propia de ese mundo. Dudaba de su origen y se preguntaba si realmente provenía de otro lugar. Aún así, reconocía que, aunque no era el más fuerte que había enfrentado, sí era el más sorprendente. En respuesta, Tsuyoshi activó el poder del martillo del Rey Divino. Su cuerpo se envolvió en electricidad, destellos chisporroteantes lo cubrieron mientras se preparaba para el choque. Con confianza, dejó claro que el monstruo estaba a punto de presenciar algo fuera de lo común. El jefe, sin mostrar temor, se lanzó hacia él exigiendo pruebas de sus palabras. En un instante, ambos colisionaron en una batalla feroz. Sus armas chocaban una y otra vez, cada uno respondiendo con velocidad y precisión. Mientras el combate escalaba, el ojo divino de Tsuyoshi analizaba el estado del enemigo. El jefe había entrado en su forma perfecta, lo que aumentó de manera notable su velocidad y poder de ataque. Su estilo de combate combinaba ataques rápidos en cadena con técnicas de invasión mental, ejerciendo tanto presión física como psicológica. La estrategia indicada era clara. Tsuyoshi debía apoyarse en su dominio de las leyes de la tierra, el viento y la escarcha para mantener la velocidad y buscar una apertura para contraatacar. Al notar la velocidad aumentada del enemigo, Tsuyoshi comprendió que enfrentarlo de forma directa solo lo llevaría a sufrir graves heridas. Activó otra vez las leyes de tierra, viento y escarcha, reforzando sus movimientos para sobrevivir. Aún así, el golpe del jefe lo alcanzó, obligándolo a retroceder varios pasos y reduciendo su vitalidad. En lugar de sentirse intimidado, Tsuyoshi sonrió ante el desafío, encontrándolo interesante. El monstruo volvió a atacar, pero esta vez Tsuyoshi logró contraatacar, hiriéndolo levemente y restándole parte de su energía. El jefe rió con burla, asegurando que su espada era demasiado débil para dañarlo de verdad y lo retó a seguir peleando. Sin embargo, a pesar de sus palabras, empezó a sentir inquietud. Ver a Tsuyoshi sangrando, bajo una presión abrumadora y aún así tan tranquilo, lo perturbaba más que los ataques en sí.
Con un giro repentino, el jefe desató una de sus técnicas más peligrosas, la prisión helada de la luna oscura. Una ola gigantesca de energía congelante se extendió por toda el área. El ojo celestial de Tsuyoshi advirtió que se trataba de un ataque de gran escala, combinado con invasión mental, capaz de congelar al oponente durante varios segundos si era atrapado. La mejor estrategia era escapar de la zona de inmediato. Aunque esquivó, el ataque lo rozó y dejó un corte en su rostro. Evaluó la situación y notó que el área de impacto era mucho más amplia de lo que había imaginado. Una ola masiva de hielo se lanzó contra él. Preparándose, concentró toda su fuerza en el abdomen para absorber el golpe con la máxima defensa posible. Aún así, el ataque lo golpeó con dureza, arrancando gran parte de su vitalidad. Su cuerpo, famoso por su resistencia, ya sufría un gran desgaste. El jefe quedó sorprendido de que Tsuyoshi hubiera sobrevivido. Convencido de que la fuerza restante del héroe era insuficiente, el monstruo cargó con su espada levantada, decidido a terminar la pelea de un solo golpe. En ese momento, Tsuyoshi soltó su arma. No entró en pánico, sino que aprovechó la oportunidad. Con calma y precisión, se preparó para usar el impulso del enemigo en su contra. Su plan era claro: usar el análisis del ojo celestial para calcular el salto perfecto, aprovechar la apertura del enemigo e invocar el martillo del rey divino en el instante decisivo. El jefe, viendo que Tsuyoshi se alistaba, lo ridiculizó, convencido de que no tenía la fuerza para matarlo. Pero la confianza de Tsuyoshi no provenía de la imprudencia, sino del dominio. Gracias a las mejoras del sistema de selección divina, ahora podía extraer mucho más poder del martillo. Su fuerza utilizable había aumentado de forma notable. Además, podía canalizar las leyes de tierra, viento y escarcha dentro del arma, recubriéndola también con atributos de viento y relámpago para multiplicar su poder destructivo. La energía recorrió el martillo, tensando sus brazos hasta casi romperlos. Su cuerpo casi colapsó bajo esa fuerza abrumadora, pero resistió concentrando el mayor refuerzo en ambas manos. La presión era inmensa, pero su agarre se mantuvo firme. Con todo preparado, Tsuyoshi lanzó su golpe final. El martillo, cargado con energía divina y poder elemental, cayó con una fuerza imparable. El jefe abrió los ojos con sorpresa al ver cómo su vitalidad caía más rápido de lo que podía comprender. En el siguiente instante, el impacto fue certero, y la salud del monstruo descendió a cero. La batalla había terminado. Tsuyoshi se tambaleó levemente, su propia vitalidad disminuida por el esfuerzo, y cayó pesadamente al suelo. Rápidamente bebió una poción curativa para estabilizarse y recogió la espada que el jefe había dejado caer. Con seguridad, aceptó su victoria. La mazmorra reconoció su logro. La prueba quedó oficialmente superada en 45 minutos con 36 segundos, rompiendo el récord anterior de más de una hora. No solo obtuvo el tiempo más rápido, sino también la primera finalización en solitario de la mazmorra. Como recompensa, consiguió un arma poderosa, la hoja lunar cortaalmas, una espada con atributos de oscuridad, poder mental y hielo. Además de la espada, recibió una gran cantidad de experiencia, subiendo de nivel 18 a 20 de un solo salto gracias a la enorme dificultad y al bono por hacerlo solo. Su estado actual reflejaba el crecimiento, ahora era un guerrero nivel 20, con la armadura negra de los hombres bestia zorro y empuñando la recién obtenida hoja lunar cortaalmas. Su lista de habilidades también había crecido, incluyendo la técnica de la cadena del trueno y su dominio de las leyes de tierra, viento y escarcha. Con un poder de combate que ahora alcanzaba los 27.600, Tsuyoshi se había consolidado como una fuerza temible. Fuera de la mazmorra de rango B, se reunió una multitud de aventureros cerca de la entrada cuando una notificación del sistema resonó en todo el lugar. Anunciaba que Tsukishiro Tsuyoshi había completado la cueva de rango B en solo 45 minutos y 36 segundos, destrozando el récord anterior de 1 hora y 5 minutos, establecido por el famoso grupo de aventureros Rosta Salvaje. Más importante aún, se revelaba que era la primera vez que alguien completaba esa mazmorra en solitario. La multitud quedó en silencio, incrédula al inicio, y luego estalló en comentarios de sorpresa. Muchos murmuraban que tal resultado debía ser imposible. Incluso la capitana de un grupo cercano, al ver el registro publicado, se levantó de su asiento con asombro, sin poder aceptar lo que estaba viendo. Los miembros del gremio de aventureros presentes también quedaron impactados. Repitieron los resultados en voz alta, casi sin poder procesar la información. Un aventurero de rango D no solo había superado la cueva solo, sino que lo había hecho en tiempo récord. Todas las miradas ansiosas se dirigieron hacia la entrada, esperando que Tsuyoshi saliera. Momentos después, una fuerte ráfaga de viento surgió del portal, sorprendiendo a todos los presentes. Cuando el polvo se asentó, Tsuyoshi apareció en la entrada, sosteniendo la nueva espada en su mano. Caminó hacia adelante en silencio, con el rostro tranquilo. La multitud se abrió a su paso, observando su armadura manchada de sangre.
Algunos reconocieron restos de la sangre del jefe mezclados con sus propias heridas, lo que aumentó la sensación de temor y respeto. Los murmullos se propagaron con rapidez. Su sola presencia irradiaba un instinto asesino que pesaba sobre todos los que lo rodeaban. Pese a toda la atención, los pensamientos de Tsuyoshi estaban en otra parte. Los comentarios y las miradas no tenían importancia. Lo que realmente importaba era salir pronto para reunirse con el presidente Suzuki y asegurar su clasificación para el torneo Supernova en la sede del gremio de aventureros. Justo cuando empezaba a abrirse paso entre la multitud, un aventurero bloqueó su camino. El hombre, con una expresión hostil, acusó a Tsukishiro Tsuyoshi de usar sustancias prohibidas. Alegaban que no había forma posible de que un aventurero de rango D hubiera derrotado solo a un jefe de rango B. La acusación se extendió como fuego, y los presentes, atrapados entre la duda y la envidia, comenzaron a gritar en acuerdo, exigiendo que Tsuyoshi diera una explicación. Muchos repetían la misma conclusión: su victoria debía ser antinatural, lograda con trampa. La multitud lo rodeó cada vez más, sus voces aumentaban de volumen con cada segundo. A pesar de los gritos y las acusaciones, Tsuyoshi no se molestó en discutir con los demás aventureros. Con una calma confiada, dio a entender que no tenía tiempo que perder. Su indiferencia solo encendió más la furia de la multitud. Uno de los aventureros avanzó y lo acusó de escapar porque era culpable. Declaró en voz alta que, si su fuerza era real, debía demostrarlo en un duelo. El reto fue lanzado públicamente: derrotarlo en un enfrentamiento 1 a 1, y solo entonces se reconocería su logro. Tsuyoshi respondió con una mirada fría y despectiva, considerando absurda la idea. Sin embargo, el retador usó su reacción tranquila para señalarlo y gritar que su negativa era prueba de miedo, causando más disturbio entre la gente. Aquel hombre no era un aventurero cualquiera. Se trataba del subcapitán de Rosa Salvaje, un mago de nivel 35 con un poder de combate de 18.000. En su interior estaba seguro de que su fuerza superaba ampliamente la de Tsuyoshi. Incluso ya se imaginaba haciéndolo arrepentirse de su calma desafiante. Antes de que la tensión aumentara más, la capitana de Rosa Salvaje intervino. Se dirigió a Tsuyoshi con un tono formal y medido. Admitió que, si realmente había logrado aquella hazaña con habilidad, lo respetaría. Sin embargo, explicó que la situación había sembrado dudas entre todos, incluyéndola a ella. Para disipar las sospechas, pidió a Tsuyoshi que demostrara sus capacidades en un duelo. Para ella no se trataba solo de su reputación, sino también del orgullo de los aventureros que habían luchado en esa mazmorra. Tsuyoshi escuchó en silencio y luego respondió fríamente, cuestionando la necesidad de hacerlo. Sin embargo, tras la explicación, dirigió su mirada al personal de la Unión de Aventureros y preguntó la hora. Ellos contestaron con nerviosismo: eran exactamente las 5 de la tarde. Al escuchar esto, Tsuyoshi analizó su tiempo y decidió que aún podía participar. Se levantó en medio de la multitud, tomó su espada y aceptó el duelo. La reacción fue inmediata. Asombro e incredulidad recorrieron a los aventureros. Muchos no podían creer que aceptara pelear justo después de sobrevivir a una batalla mortal contra el jefe de la mazmorra. Su oponente, el subcapitán mago, sonrió con confianza, convencido de que ganaría. En su mente, pensaba que la decisión de Tsuyoshi era un suicidio imprudente. El mago había dominado recientemente un poderoso hechizo llamado Explosión Elemental, una técnica costosa que su grupo había obtenido con gran esfuerzo. Estaba diseñada para inmovilizar al enemigo, concentrar energía elemental y desatar una gran explosión. Estaba seguro de que incluso si Tsuyoshi ocultaba su verdadero nivel, esa magia lo aplastaría. Pronto, ambos hombres se colocaron frente a frente en un espacio despejado. Un mediador de la Unión de Aventureros se interpuso entre ellos para explicar la regla principal del duelo: no se debía matar. La norma existía para garantizar que las peleas pudieran resolverse sin causar daños permanentes. Edric, el subcapitán de Rosa Salvaje, dio un paso al frente y se presentó con arrogancia como mago de rango C, nivel 35, con un poder de combate de 18.000. En contraste, Tsuyoshi se presentó de manera sencilla, diciendo únicamente que era un guerrero de nivel 20. En su interior, sin embargo, recordaba que su verdadero poder de combate ya había alcanzado los 27.600. Ocultó ese detalle a propósito, consciente de que revelarlo solo complicaría más las cosas. Edric malinterpretó su silencio como debilidad. Con una sonrisa burlona, insinuó que Tsuyoshi se ocultaba detrás de drogas y que era sorprendente que esas supuestas sustancias no tuvieran efectos graves. Tsuyoshi permaneció sereno, insinuando apenas que, si mostraba su verdadero poder, Edric se sorprendería. El mago lo tomó como simple arrogancia vacía y, convencido de que todo terminaría rápido, levantó su báculo. Desde un costado, la capitana de Rosa Salvaje observaba en silencio, notando la compostura de Tsuyoshi. No parecía alguien temerario o bajo efectos artificiales, mostraba seguridad controlada.
Sus dudas empezaban a desvanecerse. Cuando el árbitro levantó la mano y dio la señal, Edric lanzó de inmediato su gran hechizo. La explosión elemental liberó una energía violenta, buscando atrapar a Tsuyoshi, girar la fuerza elemental y detonar en una colosal explosión. El plan era abrumarlo desde el inicio e impedir que pudiera pelear. La capitana frunció el ceño. En su interior pensó que usar una técnica tan fuerte desde el comienzo era excesivo, incluso injusto. Pero antes de que el ataque lo alcanzara, Tsuyoshi guardó su espada y se movió. En un instante desapareció del lugar. Los espectadores estallaron en sorpresa, incapaces de comprender cómo alguien que había peleado todo un día en una mazmorra mortal aún conservaba esa velocidad y energía. Un latido después, Tsuyoshi apareció frente a Edric. El mago quedó paralizado, el sudor recorrió su frente al darse cuenta de que había sido tomado por completo desprevenido. Tsuyoshi ya había concentrado gran parte de su energía física en su puño derecho. Con un solo golpe decisivo, lanzó a Edric por los aires, haciéndolo estrellarse varios metros más allá. El duelo terminó al instante. El subcapitán de Rosa Salvaje, un mago de rango C, nivel 35, con 18.000 de poder de combate, fue derrotado de un solo golpe. La capitana de Rosa Salvaje quedó atónita. Se preguntó en silencio qué habría pasado si ese golpe hubiese sido dirigido contra ella. ¿Habría podido resistirlo o siquiera esquivarlo? La respuesta la inquietó. En el centro del campo, Tsuyoshi bajó el puño con una expresión firme. En medio del silencio y la incredulidad, giró hacia la multitud y preguntó con confianza si alguien más deseaba retarlo.